Buenos días, se les da la bienvenida por su asistencia. El día de hoy, jueves 16 de diciembre del 2021, damos por inicio el cuarto día del seminario Leopardo para la Ciencia del Mañana, en el que seguimos abordando temas desde el enfoque de la salud y la investigación, con la participación de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 y el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, CIPS de la UNAM. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jorge Salmerón Castro, quien estudió medicina en la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle y realizó la especialidad en medicina familiar en 1985. Obtuvo el grado de maestría en ciencias en 1993 y el grado de doctor en salud pública por parte del Instituto Nacional de Salud Pública en 1997. Fue investigador de tiempo completo del IMSS de 1992 a 2017 y responsable de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del IMSS de Cuernavaca, del 2002 al 2017. Desde el 2018 es profesor titular C del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Una de sus áreas de interés es el impacto de ciertos patrones dietéticos sobre el riesgo de diabetes mellitus. Sus trabajos en este campo han permitido la creación de una línea de investigación sobre el impacto de los carbohidratos en distintos aspectos de la salud. Otra de sus áreas de investigación es la evaluación y el desarrollo de alternativas para el control de cáncer cervical, así como la búsqueda de alternativas concretas para la detección oportuna de BPH y lesiones precursoras del cáncer cervical. Le damos la bienvenida al plantel 8, doctor Salmerón. Si gusta comenzar a compartir su pantalla y micrófono, le cedo la palabra para poder comenzar. Sí, adelante. Muy bien. Ok, buen día. Es una pena que no los pueda ver a todos y bueno, lo que vamos a tratar de hacer esta presentación lo menos aburrida del mundo. Y para eso creo que la única alternativa que hay es que ustedes me interrumpan cada vez que se les ocurra cualquier cosa. Lo que tengan de dudas, lo que tengan en ese momento, le empiezan a hablar o le piden permiso a Verónica, no sé cómo lo tienes organizado, Verónica, que puedas concederle la palabra en cualquier momento a cualquiera de los presentes. ¿De acuerdo? Puede quedar disponible el micrófono, lo pueden reactivar solamente para generar preguntas. Me parece muy bien. Bueno, pues entonces déjenme les platico rápidamente qué es lo que entendí que quisieran escuchar el día de hoy. Bueno, lo que me habían informado que tratara yo de hacer una plática que tuviera que ver con cuál ha sido la evolución del programa de detección oportuna de cáncer cervical. Este es el programa para prevenir y controlar el cáncer cervical en México. ¿Y cómo es que estamos? ¿Cómo nos ha ido? ¿No? En los últimos 70 años que tenemos tratando de hacer cosas así. Entonces, eso es lo que les voy a presentar ahora, pero interrúmpanme cada vez que consideren conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo podría decir de entrada es que el, el cáncer cervical no es un problema de magnitudes que desborden ningún servicio de salud. No es COVID, vaya, ¿de acuerdo? No es este tipo de problemas. Es una patología crónica que mata a una proporción relativamente pequeña de la población. ¿Sí? Si nosotros pensamos que puede matar al año
350,000 mujeres, pues sí, no se compara con lo que ha hecho COVID, que mata 2,5 millones por año, ¿no? Llevamos 2 años de COVID y con 5 millones de muertes. No son comparables las desgracias. Sin embargo, la posibilidad de controlar el cáncer cervical sí existe. Sí sabemos cómo se podría llegar a controlar y tenemos que hacer eso para lograr. No lo estamos todavía logrando y eso es lo que vamos a platicar hoy. Ahora, ¿cómo es que este comportamiento se distribuye en el mundo? Este es un mapa en donde pinta de colores, de color rojo más intenso, aquellos países en donde están peor, donde tienen más muertes por cáncer cervical. Y lo que vemos es aquellos países menos desarrollados son los que tienen la mayor cantidad de casos y de la mayor proporción de muertes por cáncer cervical. Los países más ricachas, pues, tienen menos problemas. Y no solo países más ricachas, sino mejor organizados sus servicios de salud y de alguna manera con un mayor compromiso para prevenir estas enfermedades crónicas. México no es que no haya hecho ningún esfuerzo, nada más que los esfuerzos que ha hecho todavía no le funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, el cáncer cervical es, para algunos lugares, la primera causa de muerte y a ver, ¿cómo es que pongo este? Así. El cáncer cervical es la primera causa de muerte para algunos lugares, en mujeres, por cáncer en mujeres, la primera causa de muerte en algunos países. Y en otra, la segunda. A nivel global, en el mundo, la cuarta. En algunos países en particular, pues ya casi ni hay. Y en algunos no se ha visto una muerte por cáncer cervical en un buen rato, como el caso de Australia. Entonces, ¿cómo es que debemos de entender esto? Bueno, si hay países que lo logran, ¿por qué nosotros no? Pero nosotros no solo no lo logramos, sino que lo distribuimos en forma muy, muy dispareja. Entonces, en las zonas más pobres de México, que es, digamos, el sureste, en donde hay menos servicios de salud, en donde hay menos atención para la población, tenemos los niveles más altos de mortalidad. Y eso está muy mal. Eso no lo podemos permitir. Y esto es lo que hay que cambiar. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que mover ya. No sigamos perdiendo el tiempo y tenemos que dedicar los esfuerzos necesarios para eliminar estos problemas. ¿Por qué lo digo así con tal seriedad? Bueno, no solo lo digo yo, esto ya lo dice cualquiera, hasta la OMS, ¿no? Bueno, y entonces el director de la OMS en el 18 dijo que ya estaba bueno de seguirle tomando el pelo al mundo y que había que controlar el cáncer cervical y que había que eliminarlo. ¿De acuerdo? Ya, como se eliminó la viruela, entonces tenemos que acabar con esa patología. No solo ver cómo es que atendemos de alguna manera a alguna mujer, no, eliminar. Y las mujeres que son pues la mitad de este mundo han decidido que hay que hacer algo. Hay algunos caballeros que también estamos comprometidos con este esfuerzo. Y hay que eliminar el cáncer cervical de la faz de la tierra. Sí, igual que se eliminó la viruela, igual que se eliminaron otras muchas cosas. Tenemos las herramientas para lograrlo. Existe la vacuna para controlar, para eliminar la infección por VPH, que es el agente causal, es la causa del cáncer cervical. El cáncer cervical es una infección crónica que lo que hace es que esa infección crónica en las células del cervix, digamos que esto es, a ver, ¿cómo es que se pone una flechita, una flecha, una cosa así? No, Sí, allí mismo en la punto láser. presentación. Este es, Ajá. ¿no?
¿Se ve la flechita? Sí. Ahí está. Y entonces esta es una infección que llega a las células del cervix, del epitelio del cervix, y infecta las células. Y esto poco a poco se sigue reinfectando y va generando transformaciones en las células. Y estas transformaciones neoplásicas no forzosamente son cánceres, estas alteraciones de bajo grado, prácticamente todas revierten. Las de alto grado, 2/3 partes de ellas revierten, las que son NIC2, y los que menos avanzadas, 2/3 partes de ellas revierten, quiere decir que desaparecen espontáneamente. Doctor Salmerón, parece que se pasmó la presentación en el título. No sé si usted ya ve otra imagen. No, sí veo otra. Si gusta cerrarla y volverla a compartir, se ve pasmada la imagen en el título nada más. A ver. ¿Ya ven lo que quisiera yo, no? Aún no, solamente vemos el título de conferencia. Ups. Podemos intentar dejar de compartir. Lo voy a dejar aquí. Vamos a dejar de compartir y vuelve a proyectarla. Exacto, ahí ya se puede distinguir. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Otra vez estamos correctos? Sí, ya estamos viendo el tejido histológico. Exactamente. Entonces, esta infección, muchos cánceres son secundarios a infecciones crónicas virales. Y este es uno de ellos. Pero este es el más claro. Y esta infección crónica provoca transformaciones en las células cervicales. No solo en el cervix. Hay cáncer provocado por VPH en muchos lugares, en muchas mucosas. En la mucosa del cervix, de la vagina, de la vulva, en la mucosa oral, en la mucosa anal, en cabeza y cuello, en toda la parte posterior de faringe y laringe, amígdalas, en fin, lengua, todo, carrillos y labios. Eso es lo que se llama cáncer de cabeza y cuello secundario a VPH. Entonces, esta infección crónica provoca transformaciones en estas células, y estas transformaciones lo que hacen es que con el paso del tiempo, meses, años, a veces más de 10 años, llegan a cáncer cervical. Ya que está ahí, ya no hay nada que hacer. Pero entonces lo que podemos hacer es la prevención primaria, pues antes de infectarse o apenas recién infectadito, pues hay que vacunar a la gente, a los hombres y a las mujeres, y con eso ya no se van a infectar y se acabó toda esta historieta que sigue a la derecha. O podemos tamizar con Papá Nicolau, con lo que ha hecho el mundo los últimos 70 años, y les ha funcionado a algunos países bien, a otros muy mal. Pero empezamos aquí, ya llegamos tarde, porque ya está la infección ahí. Tenemos que vacunar para no tener la infección. O podemos hacer un tamizaje con VPH y triage muy fino. Ahora les explico qué significa esto, para que podamos detectar desde el primer momento si está infectado o no infectado y qué podemos hacer con esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, podemos ver, digamos, de alguna manera, qué ha significado la evolución esto. Empezó por allá en los 70, o sea, tenemos 50 años haciendo lo mismo y todavía no lo logramos. Y en distintos momentos se han echado a andar algunas iniciativas nuevas, muy útiles, muy convenientes, pero todavía no lo logramos. Hoy por hoy estamos viendo que esto sigue con problemas muy, muy importantes, con coberturas del tamizaje bajas, con vacunaciones muy bajas. Entonces, pobres medidas de prevención primaria, eso quiere decir que no estamos vacunando correctamente. Y fallas en el tamizaje efectivo. Y entonces estas dos son los dos componentes principales para la prevención del cáncer cervical. Uno, pues hay la prevención primaria, que es la vacunación universal de niñas y adolescentes, y no solo niñas, sino también niños. En fin, para cáncer cervical, sí, niñas, sí, pero para cánceres asociados a VPH, niñas y niños. Punto. Hay que vacunar a todos.
Y hay que tamizar correctamente y desde muy temprano. Veamos entonces qué está pasando con estas medidas, qué está haciendo México para lograr esto. La vacunación universal existe, las vacunas para VPH existen ya desde hace un rato. Entonces, desde 1912, 13, existen las vacunas. México incorporó tempranamente la vacunación, sin lugar a dudas. Nada más que lo hizo nada más en un grupo chiquitín, que eran las niñas de 9 a 11 años, que estaban ahí entre quinto y sexto año de primaria. No a más niñas. ¿Qué ha sucedido en otros países, como Australia, que ya prácticamente se olvidó del cáncer cervical? Vacunó a las niñas desde los 9 años hasta los 25. Y a los caballeros también. Bueno, pues hoy ya no tiene cáncer cervical Australia. Se acabó el cáncer cervical ahí. Y México echó a andar nada más 2 pequeños programas. Este de las niñas de 9 a 11 años, que no era malo. Sin embargo, dejaba fuera a los niños y dejaba fuera a otros grupos que también hubieran podido beneficiarse bárbaramente por la vacunación. ¿Cómo es que? Pues como todo el resto de las mujeres, ¿no? Y la vacunación a las mujeres con VIH. Las mujeres con VIH tienen un riesgo mucho más alto de tener cáncer cervical. Y se echó a andar ese programa. El grupo de investigación en el que yo participo luchó fuertemente para que esto se diera, para que entrara a un programa de vacunación en mujeres con VIH y en hombres con VIH. Bueno, echó a andar el de mujeres. Bueno, algo es algo. Pero ¿qué ha pasado desde entonces? Desafortunadamente, una de las 2 vacunas que existían en el 2019, o de las 3 vacunas que hay en el mercado, que era la que compraba el gobierno federal, se salió del mercado. Dijo, a mí ya no me conviene este negocio, ya me voy a mi casa. Si saben contar, no cuenten conmigo, y se fue a su casa. Bueno, pues tratar de comprar nuevas vacunas no ha sido fácil. No ha sido fácil, primero porque los proveedores de vacunas dicen, bueno, denme 2, 3 años para que yo les pueda volver a surtir vacunas. Y segunda, porque el gobierno federal decidió que pues, no valía la pena tanto comprar vacunas y que había que invertir en otras cosas. Entonces abandonó la compra de vacunas y el proyecto y la iniciativa de buscar vacunas contra VPH para México. Entonces, desde entonces, tenemos problemas de vacunación. Ya en el 19 se empezó a vacunar medio huichihuachi, iba ya no completo, y ya para el 20, para el 21, y no hay para cuándo. Tenemos 2, 3 años por delante que no está claro que vayamos a poder vacunar. O sea, la prevención primaria ya la podemos olvidar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? La prevención secundaria, que es el tamizaje. Y el tamizaje, ¿qué hemos hecho? ¿O qué sabemos que hay que hacer? Sabemos que hay que tamizar con pruebas de VPH. Esto es detectando la presencia de la infección por VPH. ¿Por qué? Porque es más sensible la prueba que la prueba de Papa Nicolau. Porque tiene un valor predictivo negativo fantástico. Esto, quien salió negativo probablemente no va a tener nada nunca. Bueno, se puede automatizar y luego entonces sus resultados son altamente reproducibles. Y esto es una estrategia muchísimo más costo efectiva. Había la crítica que se decía que era tenía una especificidad relativamente baja. Sin embargo, si se agregan estrategias de triage quiere decir que ya que sabemos que esa mujer es VPH positivo, le hacemos una segunda prueba para ver si esa infección es de las feas o si ya está avanzando. Y entonces vemos qué tipo de infección tiene, qué tipo de VPH específico tiene, si es 16, 18, que son los peorcitos, o si tiene una citología normal. Y con eso
se acaba el problema de la especificidad. Y la otra cosa que podemos hacer para mejorar el tamizaje primario es hacer la prueba de BPH no en cervix, no en muestras cervicales, que es lo tradicional. Pero a ninguna mujer le gusta ir a hacerse una prueba de Papa Nicolau de BPH cervical. ¿Por qué? Porque se siente invadida, porque se siente apenada, porque se siente, por muchísimas razones. Porque la lastiman de repente, la enfermera le pone un espejo muy feo, o el médico es brusco, o lo que sea. Por las razones que sean, no les gusta. Y entonces no quieren ir, es normal. Todas las mujeres presentes hoy aquí, el día que les toque su primer tamizaje, se van a acordar de mí. No van a querer hacerse. Entonces hay que abrir la puerta para que haya otras muestras. Por ejemplo, una autotoma vaginal. Una autotoma vaginal quiere decir que la chica se toma una muestra ella solita, en la intimidad de su cuarto, de su baño, con un pequeño hisopo del material de la vagina. Se hace una vueltecita de 2 segundos en la vagina y esa muestra es la que nos dice si tiene BPH o no. Y en esa misma muestra se puede hacer una citología. Ay, caramba, pues entonces ya se pudo hacer todo en esa. Pero no solo eso, sino que hay ahora estudios recientes en donde se permite ver que también la muestra de orina puede ser de utilidad para hacer exactamente lo mismo. Y ahí no hay cuestiones de pena, de esto, de no. Entonces son muchísimo más aceptables y esto es lo que vale la pena hacer. ¿De acuerdo? Si bien pudieran tener un desempeño directamente menor al de la prueba de BPH cervical, sí, es cierto, pero a la hora que hacemos el triage, esto es que le hacemos una segunda prueba, con eso se nos elimina ese problema. Esto es más costo efectivo. ¿Qué quiere decir? Que por lo mismo que se invierte en una cosa en términos en dólares para prevenir cánceres, esto resulta mucho más costo efectivo. Es gasto lo mismo y hago más. Y eso es las razones de costo efectividad. Estos son los estudios que se han hecho y que hemos hecho en México. Es este estudio Frida comparando cómo es que es mucho más útil y es comparable con estudios previos en otros lugares. Y sabemos que esto funciona muy bien. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente cambiar un poquito el algoritmo, quiere decir, las vías donde la mujer va primero aquí, luego allá, luego allá, luego allá. No demos tantas vueltas, colectemos todo lo que necesitamos para tener una buena muestra, ya sea cervical, ya sea vaginal, ya sea de orina, y hagámosle todas las pruebas necesarias a esa misma muestra, sin tener que traer a la mujer de arriba para abajo con 3, 4 vueltas y solo tratar aquellas que de veras lo ameritan. Y entonces reducimos los costos, reducimos la invasión a la mujer y reducimos las lesiones. Esto es lograr un tamizaje efectivo. Pero hay muchos pasos en este algoritmo grandote que les planteo aquí. Bueno, pues tenemos que tener una prueba de tamiz inicial, sensible y específica. Oye, pues sí. ¿Cuál es esa? Es la del BPH con un buen triage. Bueno, ya que lo tenemos que mandar a esa mujer a colposcopia. Si nos falla, cuidado. Todo se echa a perder, porque de nada sirvió que hubiéramos hecho el gasto inicial, porque la señora no va a lo que le sigue y se acabó todo. Entonces, si nosotros no le podemos explicar de qué se trata la colposcopía, por qué es que sí tiene que ir, y nada más la mandamos así como locos y mandamos a un chorro, falla tremendamente. Entonces, tenemos muchos problemas ahí. Muy probablemente el foco rojo hoy en el programa está ahí, en el programa de tamizaje. Luego, tenemos problemas
tenemos problemas también en la confirmación diagnóstica, sin lugar a dudas. Tenemos problemas en el manejo óptimo de lesiones, sin lugar a dudas. No todas las clínicas de colposcopía saben manejar bien los casos y hacen pura burrada. Hay otras problemas también serios, aún después de haber confirmado que es un caso y es un cáncer invasor. La mujer vive lejos y no es fácil que vaya a los centros de atención oncológica que le permiten hacer estas cosas. Y esto, cualquiera de estas cosas que falle, echa a perder todo el esquema. ¿De acuerdo? Pues les puedo decir entonces, en resumen, ¿qué tanto falla la primera? La cobertura es como del 60%. El tamizaje con muestras útiles, sensibles y específicas, nada más llega como al 11.9% de la población tamizada. ¡Oh, no puede ser! Hay un inadecuado seguimiento para confirmación, esto es, las mujeres no van a colposcopía, solo 60% de ellas van. Entonces, de entrada perdemos 40% de la efectividad del programa. Y tenemos muy pobre control de calidad en las clínicas de colposcopía. Entonces, las biopsias son mal manejadas, mal hechas, los tratamientos mal logrados. Entonces, la recurrencia de lesiones es altísima. Y estas fallas entonces en el manejo nos hacen que tengamos problemas muy, muy serios. Todas estas desgracias que estamos viendo en azulito, pues se pusieron peor con la pandemia. Sí, sí se pusieron peor. Pero ya estaban, ¿de acuerdo? Todo el azulito ya estaba. Hoy podríamos decir que todo esto está en cero, porque no se está haciendo tamizaje desde hace 2 años. Es una desgracia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer lo que ya sabíamos que teníamos que hacer. Hay que vacunar, pero a todas, a las niñas y a los niños. Hombre, por Dios. Rescatar a las que se nos fueron desde el 19 hasta hoy y hasta dentro de 2, 3 años. Hay que mejorar la prevención secundaria, quiere decir el tamiz. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo accesible a todo el mundo y que las mujeres que tienen rechazo al tamiz con muestras cervicales no se sientan agredidas, no se sientan afectadas. Entonces que puedan hacerse una autotoma o una muestra de orina sin angustias, sin problema. Y con un buen tamizaje, con un buen triage, esto es detectando citologías y BPH 16, 18, y con eso tenemos más que suficiente. ¿De acuerdo? Y ya, instalar buenos sistemas de seguimiento. ¿Cómo es que el 40% de las mujeres ya no llegó a colposcopia? Es un error. Tenemos que montar ambulancias que lleven a las mujeres a las clínicas de colpo o unas patrullas o lo que queramos. Hay que ir por ellas en taxi, hay que mandarles el Uber. ¿Por qué? Porque sale muy caro todas las etapas previas para que en el último momento nosotros ya no le podamos confirmar el diagnóstico y tratar. Entonces tenemos que poner atención en esas últimas etapas del tamizaje. Y finalmente, pues contar con un sistema de información que nos permita ver si aquello está funcionando o no. ¿De acuerdo? Entonces hay este esquema que es clásico por ahí. Perdón que está en inglés, pero es un poco... Hay intervenciones efectivas, si ya sabemos, que son las que están en la izquierda. Hay que vacunar y hay que hacer tamizajes basados en BPH y con buen triage, sí. Y eso nos llevaría a un buen control del cáncer cervical. El problema es cómo hacemos esta liga entre estas dos. Y eso se llama implementation. Y hay toda una nueva disciplina que se llama ciencias de la implementación, en donde aprendemos a ver cómo le hacemos de veras. Oye, ya hay vacunas, ¿por qué no las tenemos? Oye, pues hay que enseñarle al encargado de comprar las vacunas cómo se compran vacunas. Hay que enseñarle al encargado de comprar los insumos para el programa cómo se compran esas cosas y cómo se compran los buenos. Y eso es la implementación, ¿de acuerdo? Eso es lo que este brinquitito lo tenemos que lograr un día. Seguramente que lo lograremos. Nada más que si no nos apuramos, ahí vamos a estar igual dentro de otros 50 años, ¿de acuerdo?
Le agradezco un poco a todo el equipo que ha trabajado conmigo los últimos 20 años para hacer estas cosas, que es gente del Instituto Nacional de Salud Pública, del IMSS, de la UNAM, de muchos lugares. Les agradezco mucho su atención. Entonces, ahora sí, soy todo suyo. Díganme, ya dejo de compartir. Sí, claro, Díganme gracias. si tienen dudas. Doctor Salmerón, Nadie primero, levantó la mano en el camino, ¿verdad? están Verónica, anotando aquí en el chat. nadie se sintió. No, Bueno, no, en el no se chat. aventaron, Entonces pero yo, están anotando aquí en el chat. La primera pregunta, doctor, si nos permite, ¿cuál es la prueba sí, BPH y cuál es la prueba de Papa Nicolau? ¿Cómo podría decirles cuál es una y cuál es otra? ok. Pues están muy chamacos o muy chamacas ustedes todavía para saber esa diferencia. Pero es una cosa muy sencilla. El Papa Nicolau lo que hace es tomar una citología, ¿de acuerdo? Eso quiere decir un extendido en una laminilla, toman una muestra del cérvix con un cepillito y lo extienden en una laminilla. La tiñen y la ven al microscopio y ven si esas células del cérvix están anormales o no. Eso es lo que hace la citología. Y se necesita, número 1, tomar una buena muestra. Número 2, extenderla correctamente. Número 3, teñirla muy bien. Número 4, entrenar a un citotecnólogo para que diga si hay células anormales o no. Y 5, entrenar al patólogo para que confirme lo que acaba de ver el citotecnólogo. Como verán, hay 5 pasos. Y no se imaginan cómo fallan esos 5 pasos, bárbaramente. Pero esa es la prueba de citología y nos permite ver si hay anormalidades. Y si hay anormalidades, esa mujer tiene que ir a colposcopía para que le tomen una biopsia y le confirmen el diagnóstico. ¿De acuerdo? Ahí va la prueba de BPH. La prueba de BPH lo que hace es detectar con pruebas de moleculares si hay infección o no hay infección por BPH. Más o menos el 10% de las mujeres en edad fértil está infectada en el momento en que se le hace la prueba. Todas las mujeres se infectan, todos los hombres y las mujeres. El primer momento para infectarse es a la hora que nacen. Se echan un bocado, pero fantástico, de BPH que tiene su mamá en la vagina. Y hacen unos buchecitos y ¡pum!, se infectan. Y luego la mamá también tiene BPH en el pecho y les da 3, 4 meses pecho y se infectan. Y, bueno, y es normal, pero todas esas infecciones se les quitan en un ratito. En un ratitito, ¿de acuerdo? Entonces, una buena infección con un buen número de copias de infección, eso solo el 10% de las mujeres está infectada, las mujeres en edad fértil. Las mujeres un poco más joven, tantito más que las mujeres más maduras o las mujeres más viejitas también tienen un poquitito más. Entonces es así como en una U. Las mujeres más jóvenes tienen más infección, luego un poquito las mujeres un poco más maduras menos, y después de los 65 otra vez se vuelve a subir. Bueno, y esas infecciones, lo que tenemos que ver es si es una infección crónica y si está dando problemas. Y si cuáles son los virus los tipos de BPH que están infectando. Hay unos que casi no dan nada. Y hay unos que se llaman de muy alto riesgo, y que son el 16 y el 18. Hay una batería de más o menos 13 virus que se llama de alto riesgo, pero dentro de esos los peores son el 16 y el 18. Entonces, si esa mujer tiene 16 y 18, lo más probable es que sí tenga algo. Si tiene alguno de los otros, hay que vigilarla, hay que hacerle otra prueba dentro de un par de años, pero nada más, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es una prueba de triage, ver si tiene 16, 18 y si tiene una citología que diga que tiene algo feo. ¿De acuerdo? Eso es una prueba de BPH, pero se colecta otra vez en una muestrecita, como si fuera la del PAP, pero también se puede colectar en una muestra vaginal y en una muestra de orina. ¿Por qué la orina? Bueno, porque a la hora que orina una mujer, se lava toda la zona. Toda la zona quiere decir se escurre de alguna manera. Orina en los labios,
y en este escurrimiento que normalmente sucede de vagina, está lleno de células. Y la orina se lo lleva en un chorrito llena de células vaginales y cervicales y de labios en la orina. Y ahí con esas células podemos ver si está infectada o no está infectada con VPH. Y eso es una prueba de VPH. ¿De acuerdo? Se hace en un laboratorio y no tiene mayor dificultad. Hay unas pruebas que yo hoy ya dan el resultado en 1 hora, ¿no? Entonces se hace la prueba, se toma esa prueba, se mete en el aparatito y 1 hora después me dice si tengo o no tengo. Es una prueba relativamente rápida, cómoda y muy conveniente. ¿Sí? No sé si quedó claro eso de qué significa esa infección. Pero todo el mundo se infecta. Y es una infección de mucosas, de contacto de mucosa con mucosa. Entonces, cuando hay relaciones sexuales, cuando hay nada más, la simple limpieza de una zona con otra, de la mamá que le limpia el pañal al niño, que le quita el pañal, ya le untó por todos lados VPHs. Claro, pero son VPHs que se van, ¿de acuerdo? Que no tiene importancia. Entonces, no es importante tener VPH. Lo importante y lo malo es que se le quede uno allá a vivir. Eso sí no es bueno. Y eso es lo que hay que ver cómo hacemos para ver cuáles son los que se quedan a vivir más. Pues hay que vigilarlos. ¿Cuándo hay que tratar? Hay que vigilar a quién tratar y a quién no. Y esas son las cosas que hay que hacer. Pero sobre todo, hay que vacunar para que a nadie se le pegue ya el VPH, aunque sea muy común. ¿Sale? A ver, Otra Verónica, pregunta, te dejo a doctor. ti escoger de preguntas. Otra pregunta. Si una persona se pone las 2 primeras dosis de la vacuna de VPH, ¿sirve la tercera dosis después de un periodo de 2 años o existe un rango de edad fijo para vacunarse? No hay ningún criterio de edad. ¿Por qué se pone temprano? Pues porque lo que queremos es desde temprano empezar a prevenir las infecciones, ¿sí? Y las infecciones que puedan ser crónicas. Entonces eso, como les había yo dicho, todas son infecciones que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces, si está vacunado, ya se fueron. A la hora que llega la siguiente vez que se va a contagiar, ya no le da. ¿Cuántas dosis hay que poner? La primera vez que se empezaron a hacer los ensayos, en muchas vacunas así ha sucedido. Hay vacunas que empezaron y tenían una sola dosis. Años después se vio que se requería una segunda dosis. Pongamos el ejemplo ahora de COVID. Empezaron los ensayos y se vio que con dosis era aparentemente suficiente. ¿Por qué? Porque casi todos los ensayos ya los hicieron en el momento en que ya estaba la pandemia, ¿sí? Si ustedes recordarán, todo el mundo andaba disfrazado, con cachuchas, con esto, con lo otro, con toda suerte de protecciones y no se le acercaba a nadie. Ahora que ha empezado a relajarse la disciplina y ya no ponerse tapabocas y esto y todo, es más fácil el contagio. Por eso es que se ha puesto ahora y se ha recomendado una tercera dosis. No solo en los países ricos, sino en México también. Ya se empezó a aplicar la tercera dosis. Pero se pensó que con una dosis era suficiente. Luego se vio que 2 dosis es mejor y 3 dosis para poder andar sin tener que traer tapabocas ni porquería y media. Con 3 dosis muy probablemente sea más suficiente. Pero no es que cada ratito tengamos que vacunarnos, no, sino que los primeros ensayos, depende de cómo se hicieron, se vio que se necesitaba. Así ha sucedido con muchas vacunas que requieren una tercera. Y hay unas que empezaron con 3 y ahora vimos que se necesitaban nomás 2. Y está corriéndose un ensayo gigantesco en Costa Rica que se llama Escudo. Y este ensayo nos va a permitir ver que solo se requiere una dosis. Entonces, aquellas chicas, aquellas que están aquí que se vacunaron nomás con una, se pueden quedar tranquilas, no necesitan más. ¿Por qué? Porque los estudios, los análisis preliminares de ese estudio dicen que es muy probable que no necesites más que una. Y lo mismo sucedería en
hombres. Entonces, no necesitamos más dosis de vacuna de VPH. Y con una dura para toda la vida. ¿Por qué? Porque genera una memoria en celular que en el momento en que se pone en contacto nuevamente esa persona con el VPH, se dispara otra vez la producción de anticuerpos y se acabó el problema. Entonces genera memoria muy, muy útil y esa memoria es para toda la vida. Esténse tranquilos, una sola dosis en vacuna de VPH es muy probable que sea más que suficiente. Hoy estamos esperando los resultados y mientras estamos poniendo 2. Bueno, en los países donde se están poniendo, se están poniendo 2. ¿De acuerdo? Si nos puede ayudar todavía con 2 preguntas más. Y no, La no primera, importa qué tan. A ver, adelante. sí, es que se me desfasa el audio. ¿Hay un estudio médico similar para hombres que se puedan realizar para detección de VPH? Esa es una pregunta primero y ahorita le doy la otra pregunta. Sí. En los hombres, el VPH, la infección crónica por VPH, da cáncer anogenital. O sea, da en todos los genitales. Da en cabeza de pene, en muy poco en el cuerpo del pene, pero en la cabeza sí. En la corona ahí puede dar cáncer. Es muy poco frecuente. Es un poco más frecuente el cáncer anal. Y el cáncer anal es casi tan frecuente como el cáncer cervical en hombres que tienen sexo con hombres. ¿Okay? Bueno, pues es una forma de detectar esto tempranamente, es hacer una prueba de VPH en ano. Igual que en el cervix, pues se toma una muestra de la mucosa anal, o sea, un raspadito, igual así con un cepillito, y se hace, igual que se puede hacer una citología, se hace una muestra de VPH y se hace la detección de VPH. ¿Y hay que hacer el triage? Sí, hay que hacer el triage. Nosotros ahorita estamos trabajando en un estudio para ver cómo prevenimos y cuál es la mejor forma de controlar el cáncer anogenital en población VIH. La población VIH, como está inmunocomprometida, se infecta más con VPH. Y los hombres que tienen sexo con hombres y tienen VIH, se infectan tremendamente y tienen mucho cáncer anal. Y estamos viendo cuál es la mejor forma de controlar esto y de detectarlo. Y muy probablemente se sigue exactamente lo mismo que se ha hecho con mujeres para lesiones cervicales. Lo mismo va a suceder para lesiones anales en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres que viven con VIH en lesiones cervicales. Y eso es lo que estamos echando a andar y muy probablemente en marzo estemos iniciando el reclutamiento de este proyecto que se va a hacer en las clínicas Condesa en la Ciudad de México. Una última pregunta, doctor Salmerón, si nos permite, que prácticamente se compone de 3. Es nada más como para enfocarnos en esta parte de la prevención. ¿Cuáles son los síntomas del VPH? ¿En cuánto Ninguno. tiempo? Esa es ¿En la cuánto primera ya, tiempo? ninguno, no da ningún síntoma. No da ni Sí, comezón, ni irrita, ni se ve colorado, ni se ve nada. sí, por eso se contagian. ¿En cuánto tiempo evoluciona? ¿O a qué edad aparecen sus complicaciones? Preguntan los muchachos. ¿En cuánto tiempo evoluciona a provocar lesiones? En meses. En meses. Si una chica se contagia el día de hoy, puede tener una lesión florida, así toda muy mona, lesión de alto grado en cervix dentro de 6 meses. Muy rápidamente. Pero lo más probable es que se le quite. 2/3 partes o más de esas lesiones desaparecen. Al año ya no tienen nada. ¿De acuerdo? El problema es si esa lesión no desaparece. Y si esa lesión no desaparece, entonces con el paso del tiempo va a generar un cáncer ahí. Y ahí sí ya son años.
años para que eso suceda. Entonces tenemos años para detectarlo. No tenemos que ir corriendo mañana al tamizaje, pero sí nos lo tenemos que hacer cada 5 años, porque si no, se nos va a ir. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba de BPH y con triage se debe hacer cada 5 años en todas las mujeres y en todos los hombres para evitar lesiones anales o prevenir cáncer anal. Y eso tendría que ser cada 5 años, sin lugar a dudas. Más tiempo, probablemente hoy todavía no sea más tiempo. Cuando estemos más vacunados, entonces probablemente podamos ir a 10 años, cada 10 años el tamiz. Pero hoy, cada 5 años es la recomendación. Entonces toma meses empezar con una lesión, pero años en que esa lesión se convierta en un cáncer que ya no tiene vuelta para atrás. ¿De acuerdo? Aquí Jimena nos comenta como pregunta, en una relación donde alguien es portador de BPH, si se usa preservativo, me imagino que hablan, sí, puede ser de mujer o de hombre, ¿se previene o no se previene el contagio? Sí, de alguna manera se previene el contagio, pero es tan fácil contagiarse que probablemente utilizar un condón de repente pues no les prevenga nada. Bueno, entonces el condón en efecto impide que si hay un contagio en la cabeza del pene, digo, si hay una infección, esa cabeza de pene no va a andar contagiando otras zonas. Pero lo que les quiero decir es, por ejemplo, la infección, un sujeto que tiene, un caballero que tiene infección por VPH en el pene, también la tiene no solo en la cabeza del pene, sino en todo el cuerpo del pene y también en el escroto y también en la zona perianal. Ay, no puede ser. Qué locos. Bueno, y entonces, pero no hay condones para todo el cuerpo. Nada más hay para el cuerpo y la cabeza del pene. Entonces, muchas veces es insuficiente. Lo que se han hecho estudios, se ha visto que en efecto previene, pero después de 10 relaciones, aún utilizando condón correctamente, ya después de 10 ya se infectaron de todas maneras. Entonces, no es que yo esté diciendo que no usen condón. Si se van a ir a una fiesta, no saben cómo va a terminar aquello, ¿no? Llévense todo su condón, porque es bueno para todas las infecciones. Pero si van a tener una relación ya estable, con miles de relaciones en los próximos meses o años, pues ya no forzosamente les resulta de gran utilidad después de 10. ¿De acuerdo? Esto es lo que les quiero decir, que es una infección muy frecuente. No se angustien por la infección, todo el mundo se infecta. Más del 80% de la población tiene infección por VPH en algún momento en la zona anogenital. ¿Sí? Entonces no nos preocupemos. Preocupémonos si esta se hace crónica. Y para eso es el tamiz con VPH. Y hay que apoyar esto. Y hay que vacunarse para que esto no suceda. Entonces presionemos. Manden sus cartas al subsecretario o al secretario diciéndole, ya señor, ya compre otra vez la vacuna, ¿no? ¿Por qué? Porque mi hermanita chiquita necesita. Aquí todas, que ponga así una manita a todas las mujeres que sí se vacunaron. Van a ver que se vacunaron un buen número de ellas. Pero desgraciadamente hoy las que están en cuarto o quinto de primaria o quinto y sexto no están recibiendo la vacuna y no es justo. Eso es lo que debemos de entender. Pero aquella mujer vacunada que hoy sale con una prueba de VPH positiva hoy, muy probablemente dentro de 6 meses ya no tiene nada. Es un VPH que detectaron ahí de puro churrazo, que no va a tener nada, no se les va a hacer crónica. ¿De acuerdo? Ya nada más para cerrar aquí pregunta, pero creo que ya lo mencionó. ¿Cómo se puede saber cuando hay una lesión? Eso sí, desgraciadamente, solo con una exploración en colposcopía, que el colposcopio no es nada más que un microscopio que permite ver el cérvix agrandado. No es más nada que es un microscopio, pero
No es un microscopio que ve uno en una laminilla, sino es un microscopio que permite ver el cérvix. Entonces hay que ponerle un espejo vaginal a la mujer y asomarse, o ponerle un anoscopio a un hombre y asomarse y ver ese ano y poder ver si hay una lesión en la zona de transformación. La zona de transformación no es nada más que como cuando cambia un epitelio a otro, de una mucosa de un tipo a otra. Por ejemplo, la orilla del labio, ¿sí? Como esta piel, pues llega un momento en que empieza a convertirse en labio. Y como el labio está así, está sequito. Si lo volteamos tantito, está húmedo, ¿sí? Bueno, ahí hay 3 zonas de transformación. De la piel a la piel del labio. De la piel de la cara a la piel del labio. Y de la piel del labio a la mucosa que está ahí. Eso es lo que es una zona de transformación. Esas zonas de transformación es donde le gusta vivir al BPH. En el ano y en el cervix y en todas las zonas donde hay zona de transformación, ahí le gusta vivir al condenado. Y entonces ahí es donde hay que ir a buscarlo, y se busca en el cervix, en la zona de transformación del cervix, en la zona de transformación del ano, en todas esas zonas de transformación que hay en la cavidad oral. ¿Por qué? Porque la mucosa que hay en la boca, en la base de la lengua o la lengua, es distinto. Entonces está lleno de zonas de transformación toda la cavidad oral. Y de la mucosa que está en la boca o en la lengua, comparada a la mucosa que está en la parte posterior, también es distinta. Y por eso es que en la cavidad oral da mucho BPH también. Un poquito menos que en cervix, pero da BPH también. ¿Sale? Y hay que ir a buscarlo, tomar una biopsia y ver si esa lesión es de las buenas, de las malas, y si hay que tratarla o no hay que tratarla, ya lo dice un patólogo. ¿Sale? Exacto. De hecho, nada más para agregar, esa es una de las situaciones de salud que más se tienen como en foco de atención. Es como ahorita con lo del COVID, muchas personas no lo consideraban como algo factible, algo real, y pasa lo mismo con BPH, como muchas de las veces no hay síntomas, entonces hace que la gente no lo considere como posible contagio en uno, no se siente como portador de esta enfermedad, y como no manifiesta lesiones o sintomatología, también por eso se ignora la necesidad de acudir a hacer los tamizajes. Entonces aquí la invitación es acudir a que se realicen los tamizajes cada cierta periodicidad, ya conforme vaya teniendo vida sexual activa, y como ya nos comentaba el doctor Salmerón. No le quiero robar más de su tiempo, doctor. Si le parece bien, vamos a cerrar la parte de la sección de preguntas y voy a cerrar también la sesión. Queremos agradecerle su participación por habernos compartido la charla. La verdad es que es un tema demasiado amplio, pero necesitaríamos muchísimo tiempo para abordar más detalles, ¿no? Los chicos aquí en la preparatoria lo empiezan a ver esto de los temas de sexualidad, las enfermedades infectocontagiosas en la siguiente unidad de la materia, entonces podemos en las clases abordar un poquito más al respecto. Voy a dar por cerrada la sesión del día de hoy. Le agradezco la asistencia a usted, doctor. Le agradezco la asistencia a los asistentes y les invitamos a que a las 12:50 se vuelvan a reunir para que estén en la sesión de la conferencia del uso de servicios de salud por mexicanos en el extranjero. Muchísimas gracias, doctor Salmerón. No, hombre, de qué. Espero que les sirva de algo. Chao. Un gusto.